Las imágenes de fruta metida en plástico ya ni nos sorprende, incluso nos hemos acostumbrado a ver una manzana, un pepino o un calabacín metido en plástico. Llegamos a ver incluso la fruta pelada metida dentro de un envase de plástico para protegerla. Un sinsentido que a veces, solo a veces, nos parece un absurdo. Pero sí que nos hemos acostumbrado a comprar la carne o el pescado fresco metido en bandejas de plástico que apenas duran unas horas. Lo que tardamos en sacar el producto para cocinarlo y tiramos la bandeja al contenedor amarillo. Por cierto, os dejo por aquí arriba el vídeo sobre Coembase y el reciclaje para que entendáis que no todo lo que va al contenedor amarillo se acaba reciclando. Poco a poco determinados movimientos ecologistas empiezan a alertarnos de los problemas medioambientales que genera el plástico y algunos empezamos a intentar no comprar tanto producto envasado en este material. Un rechazo social que muchos supermercados conocen y por eso intentan hacer ver que están usando cada vez menos plástico. Y uno de ellos es Mercadona. Si alguno decide ahora buscar en Google las palabras Mercadona y plástico seguidas, se va a encontrar con las siguientes noticias. La Vanguardia, el plan de reducción de plásticos de Mercadona. The Objective, hace un par de meses. Mercadona apuesta por el recambio para reducir plástico en sus establecimientos. ABC. Mercadona elimina los desechables de plástico de un solo uso y los sustituye por menaje sostenible. Energy News, también hace un par de meses. La nueva estrategia de Mercadona para reducir el uso de plásticos y residuos. Estos son los 4 artículos que mejor posicionados aparecen en Google cuando tú buscas Mercadona y plástico. De todos ellos, solo La Vanguardia incluye una etiqueta en la que dice Brands Lab, es decir, laboratorio de marcas. No alcanzo a entender muy bien si esto significa que es un contenido que Mercadona ha pagado para que La Vanguardia lo publique o simplemente es información que La Vanguardia ha querido publicar por sí misma. En el resto no pone nada, por lo que se entiende que es información que Mercadona no ha pagado. Como dice un colega, presuntamente. Un pequeño inciso antes de seguir con el tema de los plásticos. Se supone que Mercadona no paga publicidad en los medios de comunicación, es decir, que no te vas a encontrar ni un banner en un medio digital o un anuncio en un canal de televisión. Sin embargo, sí que es muy habitual encontrar noticias del tipo el último producto de Mercadona que no sabías que necesitabas y similares. De hecho, yo me he encontrado en TikTok alguna cuenta que únicamente prueba productos de Mercadona. Sospechoso. Y más cuando el exdirector del Mundo, David Jiménez, dice en su libro que Mercadona era una de estas empresas que tenía acuerdos con muchos medios de comunicación. De hecho, os voy a leer ahora 3 titulares de OK Diario, el medio de Eduardo Inda. Hace 14 horas, desde el momento en el que estoy grabando este vídeo, ¿se entiende? Mercadona revienta al mundo del dulce con el producto que no podrás parar de comer. Hace un día, el plato preparado de marisco de Mercadona que está volando de las tiendas. Hace 3 días, el producto de Mercadona que se ha vuelto viral en TikTok. Cuanto menos, como digo, sospechoso. Y volvemos al tema del plástico, que me desvío. Si atendemos a las noticias que os he leído, a los titulares de OK Diario y a los anteriores, parece que Mercadona es el líder de reducción de plástico, que es una empresa súper comprometida con el medio ambiente y poco menos que Juan Roch podía ser presidente de Greenpeace si se lo propone. Sin embargo, la Fundación Europea Changing Markets y el movimiento internacional Break Free from Plastic, vaya inglés, han presentado el primer ranking europeo de supermercados atendiendo a los compromisos que estos tienen para la reducción de plástico de sus lineales. En total han analizado a 70 cadenas de supermercados de 13 países distintos y han publicado el informe Secretos envasados, lo que los supermercados europeos no dicen sobre el plástico. De todos los que han analizado, la puntuación media es de 13,1 sobre 100, es decir, una puntuación bajísima, y en el caso de los españoles no llegan ni a 10 sobre 100. O sea, para que nos hagamos una idea de la puntuación tan baja que les dan a los supermercados que han analizado. Pero es que de todas ellas, en lo más bajo de la tabla están 2, que además son las 2 que más cuota de mercado tienen. Carrefour, que obtiene 0 puntos sobre 100, y Mercadona, que obtiene 0,7 puntos sobre 100. Mercadona, Mercadona. El diario británico The Guardian ha publicado una noticia sobre este informe y nombra expresamente a Mercadona, porque dice que después de que la Unión Europea prohibiese los plásticos de un solo uso en su directiva sobre este tema, lo que ha hecho Mercadona ha sido renombrar, que no eliminar, cubiertos de un solo uso como reutilizables, en lugar pues de ofrecer otro tipo de alternativas o directamente de no venderlos, renombrarlos. De hecho, hace ya más de un año que la web vivirsinplástico.com advertía de esta trampa que estaba utilizando Mercadona. Lo que explicaba era que aunque es verdad que los cubiertos que estaba vendiendo Mercadona
se podían lavar hasta 20 veces en el lavavajillas, no tenían ningún otro tipo de diferencia con los reutilizables, con los desechables. Además, es que por mucho que estos se puedan utilizar en varias ocasiones, no tiene ningún sentido porque la gente no compra estos cubiertos para reutilizarlos. Porque si quisiera usar un cubierto más de una vez, usaría directamente los metálicos, que los puede lavar cuantas veces quiera. No compraría unos de plástico. Estos son para usarlos una vez y luego tirarlos. De hecho, la misma web, hace más de un año, como os decía, ya advertía de que Mercadona estaba utilizando esto como si fuese una estrategia corporativa propia, que ella ha decidido, motu propio, pues cambiar el tipo de cubiertos de un solo uso y hacerlos reutilizables. Pero la realidad era que 3 meses después iba a aprobarse la directiva de plástico de un solo uso de la Unión Europea y iban a tener que hacerlo de manera obligatoria. Es decir, que no era una opción que ellos habían elegido. Pero como decía vivirsinplástico.com, no dejemos que un pequeño detalle nos estropee nuestra campaña de sostenibilidad. Hay que sacar pecho con los compromisos medioambientales, sobre todo ahora que la gente está muy pesadita con el plástico. Es decir, puro greenwashing. Pero es que solamente hace falta entrar en cualquier tienda de Mercadona para comprobar que los plásticos son la norma. Los encontramos en la carne y en el pescado fresco, en los lácteos, en el queso, en cualquier sitio de Mercadona hay plástico. Y todo esto a pesar de que hay muchos medios que te venden a Mercadona como el líder o uno de los líderes de la reducción de este material. Menos mal que Mercadona no paga publicidad en los medios de comunicación. Menos mal. César Sánchez, tú eres director de comunicación de Retorna, una plataforma que agrupa a más de 20 entidades que luchan por el residuo cero y por un modelo alternativo de reciclaje en el que se permita llevar pues, botellas y latas, por ejemplo, de vuelta a los supermercados y así que sea más fácil separarlas y posteriormente pues reciclarlas, ¿no? Retorna además es una de las plataformas que han colaborado en este informe que ha presentado Changing Markets. Cuéntanos un poco sobre los datos del informe y sobre todo qué sabéis de Mercadona o qué nos podéis contar sobre Mercadona. Pues efectivamente, Dani, hemos hecho una mano a Changing Markets en este informe porque somos cada vez más las entidades que estamos preocupadas por esta publicidad engañosa que nos rodea, pintándolo todo de verde y en este caso, pues el ejemplo de Mercadona es clarísimo. El otro día, por ejemplo, comentábamos y hacíamos pública, por ejemplo, ese kit de tenedor, cuchillo y cuchara que antes era de un solo uso y que ahora sigue siendo el mismo material, pero como le han puesto una etiqueta verde, dicen que es reutilizable y mucho más sostenible. De hecho, como tú comentabas antes, se dice, existe esa leyenda urbana de que Mercadona no gasta dinero en publicidad. Pues estamos hartos de ver reportajes y contenido patrocinado en todo tipo de medios, explicándonos las bondades verdes y sostenibles de Mercadona, cuando la realidad, si rascas un poquito, es que de sostenibles no tienen nada. Ujú. En el informe, de hecho, la sitúan como el segundo peor supermercado, solo superado por Carrefour, que es la que tiene menos puntuación, ¿no? Con 0 puntos sobre 100, pero Mercadona se queda al 0,7. ¿Por qué? Digamos, ¿qué ítems son los que se han analizado para determinar que Mercadona solo tiene un 0,7 de 100? Pues principalmente transparencia. Esta información sale después de enviar unas encuestas y intentar conseguir entrevistas con lo que son más de 60 supermercados en toda Europa. Y Mercadona y el resto de supermercados españoles, para comenzar, o dan respuestas muy vagas o simplemente ni se dignan a contestar. Porque ellos hacen muchos anuncios, muchos compromisos, hacen mucho reclamo acerca de lo que hacen para mejorar el medio ambiente, en este caso la gestión de los residuos, pero a la hora de comprobar si eso es verdad o es mentira, vemos que es muy difícil acceder a esa información o que directamente ni se comprueba. Y ese es uno de los grandes problemas. Hay un panorama totalmente impune para decir lo que quieran porque nadie puede y va a comprobar que si eso se cumple o no se cumple. Y mucho más allá de eso, pues cero compromiso con el uso de envases reutilizables, bloqueo de políticas que pueden ser mucho más progresivas, como decías tú, por ejemplo, como apoyar un sistema de depósito y retorno para que latas, botellas y bricks puedan devolverse en los supermercados y en vez de que la mayoría acaben perdidos y contaminando nuestro entorno, se recuperen y ya no solo para reciclar, sino para reutilizar más del 90% de esas latas, botellas y bricks, que es lo que pasa en los países que tienen, por ejemplo, un sistema de depósito. Ujú. ¿Cuál es el papel de Mercadona, digamos, dentro del lobby
que intenta que esto no se lleve a cabo, que intenta que, bueno, que las políticas para luchar contra los plásticos de un solo uso sean cada vez menos ambiciosas. ¿Cuál es el papel de Mercadona en solitario y cuál es el papel de Mercadona dentro de Ecoembes, que también es una de las grandes compañías que integran Ecoembes? Mercadona, pues al final no deja de tener el 25% del mercado de los supermercados en España. O sea, uno de cada 4 supermercados que encontramos es de Mercadona, es el señor Juan Roig. Por lo tanto, individualmente tienen un poder tremendo para influir. Se creen además con la potestad de influir en cualquier política que ellos consideren que les afecta, pero es que además son un monstruo con múltiples cabezas, porque luego están asociados y vinculados en multitud de asociaciones de lobby tipo Asociación de Grandes Supermercados, la Asociación del Comercio, Ecoembes, y hay muchísimas de estas entidades que al final no dejan de ser instrumentos que usan Mercadona y el resto de marcas poderosas como ella para hacer lobby, como decíamos, y para hacer influencia. El ejemplo más claro lo tenemos en la Comunidad Valenciana, que en esta legislatura, no, en la pasada se intentó poner en marcha, como decíamos, un sistema de depósito para que la gente pudiera devolver latas y botellas a los supermercados y no solo Mercadona lo frenó, sino es que además influyó activamente, y esto es público porque lo ha dicho la misma persona que sufrió las consecuencias, en que el líder político, Julià Álvaro, que estaba liderando esta ley para que se pusiera en marcha esta herramienta, fue cesado y perdió su puesto en el gobierno. Públicamente él, por ejemplo, ha denunciado que hubo presiones muy activas de Mercadona. Hasta ahí tienen fuerza para poder quitar a políticos. Uh-huh. ¿Por qué, digamos, son tan activos contra el sistema de devolución y retorno estas compañías? ¿Por qué no les interesa? Porque se niegan a ver que puede ser una realidad que ayude a mejorar la eficiencia del reciclaje. Pues un poco viene también del tema de la greenwashing o la publicidad engañosa, pues porque hay un tinglado montado en el que todo el mundo le interesa decir que lo estamos haciendo muy bien. Y como los números van por un camino, la realidad por otra, pues se puede decir que se recicla. Pasa ahora, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Tú vas ahora a comprar una botella de agua y todas ya usan el 100% de PET reciclado. Resulta que las cifras dicen que se recupera a duras penas un 20 o un 30% de PET, incluso menos, pero ahora todas las botellas tienen 100% de material reciclado. Pues esto es lo mismo. A través de Coembes, y tú lo sabes bien porque has hecho un vídeo de denuncia sobre ello junto a Alberto, pues tienen la manera de decir que todo funciona bien y poder ofrecer una realidad numérica que dista mucho de la realidad real. Hay una cosa, por ejemplo, muy clara, la responsabilidad ampliada del productor. ¿Eso qué es? Pues que estas grandes empresas, Coca-Cola, Mercadona, Danone, Nestlé, en teoría tendrían que pagar por el 100% de los residuos que ponen en el mercado, que generan, pero con la ley como estaba hasta ahora, solo pagaban por lo que iba al contenedor específico. Es decir, si Mercadona tiene su marca blanca Hacendado, pues en vez de pagar por todas las botellas de Hacendado que se gestionan, es decir, que ya no solo van al amarillo, sino que van al contenedor de resto, que se pierden en la calle y se tienen que limpiar, que van a una papelera o que incluso van en un vertedero, ellos solo pagan de momento por las que van al contenedor amarillo. Pues ahí se ahorran una gran cantidad de dinero. Esto, por suerte, con la nueva ley de residuos, tiene visos de que se va a intentar cambiar, pero bueno, ya sabes que la lucha es continua contra estas grandes empresas y para cambiar la realidad, hasta el último segundo, hasta el último minuto, no puede estar seguro de que estas leyes se van a poner en marcha y que no van a intentar, pues eso, detenerlas con alguna maniobra de presión. Uh-huh. Y ya por último, César, quiero que incidas un poco en la parte esta de los medios de comunicación, porque yo creo que son como una pata fundamental para todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer greenwashing, ¿no? Por qué existe este mito de que Mercadona no pone publicidad? Bueno, no es un mito, en realidad nadie se va a encontrar nunca un banner de publicidad de Mercadona o un anuncio de Mercadona, pero Mercadona sí hace publicidad de otra forma, como decíamos, pagando contenido patrocinado en medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué crees que esta estrategia prefieren esta estrategia o la de una publicidad, digamos, tradicional? Hombre, al final tienen muchas personas muy inteligentes, y ya no solo dentro de la compañía, sino fuera de ellas, pues para elegir la estrategia que más les convenga.
Habría que preguntárselo a ello, pero entiendo que da cierto prestigio, ¿no? Que Mercadona consiga tener esta posición tan dominante sin necesidad o pudiendo decir que no pagan por publicidad. Supongo que de eso subyace de que a la gente le gusta de por sí y la mejor publicidad que tienen es que la gente quiere ir a comprar allí. Ujú. Pero la realidad es otra, obviamente, y cuando quizá para la mayoría de la gente no es tan obvio, pero para la gente que trabaja en los medios de comunicación o que está relacionada con los medios de comunicación, pues cada vez las marcas quieren ofrecer contenido que es publicidad, pero disfrazarlo pues con estas capas de contenido patrocinado, de reportaje que te explica las bondades de una empresa en un formato supuestamente periodístico, pero que al final pues, está hecho a cambio de una inversión publicitaria. Hay muchas fórmulas y el tema de la publicidad está cambiando mucho. Pero supongo que les gusta esa leyenda urbana, decir que ellos no pagan por publicidad, cuando no sé si es una mentira, pero por lo menos es una media verdad. Ujú. Genial, César. Pues oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí y nada, nos vemos en la próxima vez que volvamos a hablar de plástico, que ya se ha hecho como algo bastante habitual en el canal, pues te volveremos a invitar junto con Alberto. Bueno, pues un placer y a seguir dándole duro, Dani. Muchísimas gracias, César, un abrazo.